Tengo la teoría de que cuando uno llora, nunca llora por lo que llora, sino por todas las cosas por las que no lloró en su debido momento, nos dice Mario Benedetti. Y sí, Griffith fue quien terminó llorando en esta última página del capítulo 364, el último capítulo que fue ilustrado por su autor, en paz descanse, Kentaro Miura. ¿Por qué Griffith llora en el capítulo 364 del manga de Berserk? ¿Acaso aquella lágrima es prueba suficiente de que el demonio sigue siendo humano después de todo? ¿O es acaso la gran culpa que siente por dentro lo que lo ha hecho llorar, reconociendo por unos instantes todo el daño que le ha provocado a sus antiguos compañeros? Si bien en mi reseña del mismo capítulo aborda varios temas que pudieran dar una respuesta a esta duda, por mi parte sigo sosteniendo lo antes citado, y es que, a mi parecer, esas lágrimas le pertenecen al hijo de Guts y de Casca, quien, conociendo la naturaleza de Griffith, sabe el daño que podría provocarle a sus padres, no teniendo la posibilidad de poder defenderlos, puesto que su tiempo para controlar el cuerpo del quinto miembro de la mano de Dios había concluido. Este panel por sí solo genera muchas dudas e interpretaciones al lector por su enorme carga narrativa, por su enorme carga visual. Sin embargo, no olvidemos cómo su autor se caracteriza por la humanización y el desarrollo de sus personajes de forma paulatina. El antagonista principal de la obra de Berserk bien podría estar llorando en esta secuencia, al manifestar por unos instantes aquella conciencia humana que sigue remitente en aquel niño que jamás nació. En palabras simples, Griffith siente aquella humanidad que alguna vez tuvo a través del hijo de Guts y de Casca, aunque tampoco se descarta la primera opción antes citada. Sin embargo, bajo mi punto de vista, puede existir una razón mucho más significativa, una razón más profunda, que podría conectar aún más con la humanidad del personaje de Griffith, y cómo al reencarnar en Fento, confirma su obvia desaparición. En el capítulo 364 y 365 del manga, vemos cómo el niño de la luna termina transformándose en Griffith al acabar el tiempo de la luna llena, que es cuando los seres mágicos tienen su poder al máximo. Posteriormente tenemos este famoso plano de Griffith derramando una lágrima, diciendo lo siguiente: en las noches de luna llena me convierto en un infante, mientras me envuelve un afecto sumamente familiar. Sin embargo, luego de incorporarme al despertar, una leve sensación de soledad permanece, y esa sensación también toma solo unos instantes para desaparecer a través de una sola lágrima, como el rocío de un amanecer. Esta escena desde lejos es una sumamente brillante, tanto por su apartado artístico e implementación de los paneles, puesto que crea un escenario de suspenso con la intriga de los personajes de Guts y de Casca, pero al mismo tiempo cambia ese eje central por unos instantes, al implementar una atmósfera más personal para el trío de protagonistas, en donde los tres juegan el papel de víctimas. Estos elementos siguieron estando presentes en el siguiente capítulo, cuando vemos por algunos momentos las acciones de Casca anteriormente a su encuentro con su antiguo líder. La siguiente secuencia es una que personalmente me gusta bastante, por la excelente coreografía al envolver a los tres personajes y al lector en una lluvia de emociones desenfrenadas, para posteriormente ser disipadas con aquella lágrima que inició todo este conflicto. Todo desaparece con una sola lágrima, como el rocío de un amanecer. Una vez aclarado todas aquellas dudas existentes, procede a actuar como un demonio sin sentimientos, el mismo demonio que nació bajo la luz de un eclipse. Fento ahora tiene el control sobre la situación.
Lo primero que bien hace es lastimar a Casca por su enorme presencia ódica, gracias a la marca del sacrificio, provocándole una fuerte lluvia de recuerdos que rompen su mente. A Guts lo llena de cólera, pero no lo suficiente para caer bajo el control de la armadura Berserk y de la bestia de la oscuridad. El desenlace de esta sinopsis y de cómo se desarrollaron los acontecimientos de esta primera parte nos da la respuesta sobre lo que significan aquellas lágrimas de Griffith. Todo empieza con la reencarnación de Griffith a Fento, el quinto miembro de la mano de Dios, un personaje descrito como un demonio carente de emociones, siendo la manifestación absoluta de lo vil y cruel que puede llegar a ser el ser humano. Desde luego, dejemos las cosas claras. Con la introducción de esta nueva forma, el Griffith que conocimos en el arco de la Edad Dorada dejaría de existir, siendo ahora una versión corrompida del mismo, la cual le permitió eliminar su punto más vulnerable, el cual viene siendo su corazón. En reiteradas ocasiones en la historia de Berserk, siempre se nos ha comunicado cómo la culpa, como los sentimientos del líder de la banda de los halcones, era algo que lo hacía vulnerable para cumplir sus objetivos, sentir el dolor de las pérdidas. Su gran relación con el personaje de Guts era algo que lo hacía olvidar cada vez más y más el objetivo de su viaje, aquello que le daba propósito a su existencia. Sin embargo, a través de sus futuras reencarnaciones, esas debilidades serían eliminadas desde la raíz, y el autor nos lo hace saber a través del diálogo. Vine aquí para saber con certeza si había algo que hiciera estremecer mi corazón, mientras estoy enfrente tuyo, en este nuevo cuerpo de carne y hueso. Y Kentaro Miura termina rematando con un diálogo sumamente poderoso. Parece que soy libre. El apóstol Beherit fue elegido como recipiente por la mano de Dios para traer al mundo terrenal a uno de los suyos. No obstante, no sería previsto por la causalidad, aparentemente, que este último consumiera al hijo de Guts y de Casca, teniendo como resultado a dos almas habitando el mismo cuerpo. Un demonio disfrazado como ángel y mesías para el mundo entero, mientras que en las noches de luna llena un infante prevalece para ver a sus padres. Esto se terminaría confirmando capítulos más adelante, cuando los sentimientos del niño de la luna protege a sus padres en varias ocasiones. El corazón de Griffith, aquel humano que luchó por no sentir culpa por sus emociones, ahora volvieron, aunque no formen parte de él. Más adelante, con la cita de Griffith diciendo cómo un calor familiar lo arropaba, hace referencia a sus antiguos días como humano, como líder de un grupo de mercenarios conocidos como la famosa Banda de los Halcones, en cómo en sus visiones se miraba a él mismo siendo arropado por Casca, teniendo una vida común y corriente, y cómo esta a su vez no era necesariamente un mal sueño. Aquí el autor de Berserk nos estaría comunicando cómo la ambición y el poder no lo es todo en la vida. Griffith se ha esforzado paulatinamente en hacer realidad un sueño casi imposible para el contexto de su época, en cómo un hombre sin títulos ni sangre real escala lo más alto de la jerarquía para tener un reino, para tener un sueño. Sin embargo, en el proceso se olvidan los pequeños placeres que te otorga la vida. En los inicios del manga, durante los capítulos del Espadachín Negro, Miura nos dice a través del personaje de Griffith cómo en la historia de Berserk morir por un dios sin piedad no tiene sentido alguno, puesto que aquellos que mueren en el campo de batalla no tenían ningún tipo de propósito o algo a que aferrarse a la vida. Griffith, al buscar una respuesta a su existencialismo, fue presa fácil de aquel dios llamado sueño. Con Guts se desenvolvió con una naturalidad que para aquellos que los mirasen pensarían que son grandes amigos, incluso hasta hermanos de sangre. Ahora quiero abrir un pequeño paréntesis con los sucesos del capítulo 336, titulado El Puente de la Despedida.
el famoso capítulo de la cachetada de Riker. Riker confronta a su antiguo líder, incriminándole todo el daño que le había hecho a su familia, la banda de los halcones, diciéndole que el halcón de la luz no es su capitán, puesto que él fue cuidado por las alas blancas de Griffith, haciendo un distintivo simbolismo con su antiguo emblema, a lo cual el halcón reacciona con una afirmación, acentuando con la cabeza, pero en su afirmación yace una curiosidad. Posteriormente, el joven se retira de la escena, y tenemos unos paneles de Griffith bastante curiosos, en donde observa a Riker desde la distancia, y cómo este último se está alejando cada vez más de él, dejando en su lenguaje corporal una extraña sensación de añoranza. Es aquí en donde les digo que esta mezcla de Griffith con Fento me provoca mucho conflicto, puesto que se nos había establecido que él ya no sentía nada por su antiguo grupo. Sin embargo, vemos que eso ya no es cierto, o por lo menos una parte de ello. Posteriormente tenemos una secuencia a la cual, si no se le presta la suficiente atención, puede pasar muy desapercibida. En ella vemos cómo el personaje reflexiona sobre lo acontecido. Después Charlotte lo llama por su nombre, en sinónimo de preocupación. A continuación, Griffith cambia ese rostro serio a una sonrisa para despistar a su público, diciendo: "Parece que he sido rechazado". Evidentemente, Griffith acaba de mentir para ocultar sus verdaderas emociones, mismas conductas que hacía cuando era un humano. Para muchos puede que esta secuencia no signifique nada, pero estamos hablando del mismo Kentaro Miura, quien no presenta estos detalles si no tiene algo que contar sobre sus personajes. Toda esta secuencia tiene un obvio paralelismo con la escena de Guts y Owen en Vitranis. El caballero le pregunta si acaso se trata del mismo general de la tropa de asalto de la banda del halcón. Guts, al escuchar esto, recuerda la imagen de Griffith, la cual lo hace enfurecer. Sin embargo, su expresión cambia repentinamente al contemplar cómo ha formado un nuevo grupo, una nueva banda del halcón, y a pesar de no ser los integrantes originales, sabe que en ellos recae el espíritu de su antiguo grupo, el calor de una familia, siendo casi una referencia a la famosa paradoja del barco de Teseo. Una vez explicado esto, vemos la diferencia de ambos personajes. Uno aparentemente lo tiene todo, pero en realidad no tiene nada. En cambio, el otro piensa que lo ha perdido todo, pero su realidad es una muy diferente. Desde luego, en los capítulos más actuales del manga, el Halcón de la Luz se ha comportado de una manera benevolente con su pueblo, brindándole oportunidades revolucionarias, pero a pesar de sus buenas acciones, siempre existe la necesidad de llenar una especie de vacío. Por eso siempre en su obligación de obtener cada vez más le está demostrando su obvia carencia. La relación con Guts en la obra se maneja de una manera increíble, haciendo dudar al mismo antagonista sobre si sus acciones son las más indicadas al momento de llevar a cabo un objetivo, diciéndole abiertamente si considera si él es una persona malvada. Aunque nuevamente aquí entramos en una apología paradójica, puesto que Griffith, al aceptar este pensamiento, estaría ignorando todas las vidas que ha sacrificado y por las cuales ha luchado para darles un significado. Él mismo lo dijo: "Algo que puedo hacer por los muertos es ganar. Debo continuar ganando, alzar mi sueño, el mismo al que se aferran. Continuaré ganando por ellos, incluso si significa sacrificarme a mí mismo por mi sueño". Un dato curioso es que a los apóstoles se les clasifica como seres de voluntades débiles por aceptar el poder brindado por la mano de Dios, eliminando el contexto trágico que hay de por medio que los llevó a aceptar dicha decisión. No obstante, ese poder otorgado por estos ángeles que los hacía sumamente poderosos ante los ojos mortales, con el pasar del tiempo se termina convirtiendo en una horrible maldición. Esas lágrimas no solo envuelven al niño de la luna,
sino que por unos instantes el Griffith de la Edad Dorada regresó por unos segundos, quien se fue derramando lágrimas para pasar a convertirse en un demonio. Regresó derramando una lágrima para recordar el dolor que significa ser humano, lo que significa ser un demonio. Sabiendo que lo que una vez tuvo jamás va a volver, el antagonista, a través del corazón del niño de la luna, manifiesta sus verdaderas emociones por unos instantes, porque tal como lo ha demostrado en diferentes circunstancias, la soledad lo aflige por dentro. Esto, damas y caballeros, son las auténticas lágrimas de Griffith, la despedida y muerte de un amigo que se terminó convirtiendo en un dios. Este pequeño análisis, como lo había mencionado al inicio, era una duda que posteriormente iba a explicar más a futuro después de la publicación del capítulo 364. Desde luego me tomó mucho tiempo en poder publicar este video, pero al menos ya cerramos 3 interrogantes muy importantes para entender la complejidad de Griffith. Desde luego, este video pudo ser un poco más corto al decir por qué el personaje llora por X razón. No obstante, quería aprovechar este pequeño espacio para contarte el significado de cada una de las escenas. Los que me conocen sabrán lo meticuloso que puedo llegar a ser en algunos detalles. Ahora, antes de pasar a analizar a otro personaje de Berserk, haré un último video más explicando esa dualidad que existe dentro del personaje, siendo sus dos caras como Fento y el Halcón de la Luz. Y bueno, amigos del internet y fanáticos de Berserk, con esto finaliza el video de hoy. Como siempre, no olvides suscribirte si te gusta el contenido. Deja tu comentario para saber qué opinas respecto a este tema. Y por último, deja tu like y comparte este video para hacer crecer aún más esta comunidad. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Los links los vas a encontrar abajo en la descripción. Actualmente estamos pasando por un Shadowban de 90 días. Y créeme que con tu apoyo nos ayudarías muchísimo. Un gran saludo a los miembros del canal por brindarme todo su apoyo en cada video que hago. En serio, muchísimas gracias. Y si deseas formar parte, te invito a darle clic al botón de unirse. Nos vemos muy pronto y buenas noches.